rostros, vamos a orar. Nuestro buen Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y tu misericordia para con nosotros es maravillosa. Padre, pido que la palabra que tú tienes para nosotros lo recibamos en nuestros corazones, que abras nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muchos saludos les envía el pastor Germán, Nubia. Hoy se encuentran compartiendo la palabra en la iglesia de Funza. Les envían muchos saludos. Este año sucedió un hecho histórico. Entre el 12 y 15 de junio se celebró el jubileo de platino de la reina Isabel II. ¿Cuántos años es el jubileo de platino? 70 años. Hace 70 años ascendió al trono la reina Isabel II. Hubo grandes celebraciones, fiesta nacional por 4 o 5 días, miles de eventos públicos, miles de celebraciones por todo el país, cerraban las calles. Y obviamente el himno nacional del Reino Unido sonaba a diestra y siniestra. Y como es tradición, la gente se colocaba de en pie cuando sonaba el himno nacional. Pues como es tradición, y esa tradición lo conserva mi mamá, cada vez que suena el himno nacional del Reino Unido, mi mamá se pone de pie, así ella esté sola. Uno de esos días, de entre el 12 y el 15, ella estaba viendo la transmisión oficial por la BBC. Y preciso ese día, en diferentes momentos de la transmisión, el himno nacional del Reino Unido sonó 12 veces. ¿Cuántas veces creen que mi mamá se colocó de pie? 12 veces se colocó de pie. No importa que estuviese sola, de pie 12 veces. ¿Cirugías de reemplazo de cadera? No importaron. ¿Cirugías de reemplazo de rodillas? Pierdo la cuenta, 2 o 3. No importaban. Había que colocarse de pie para escuchar el himno. A propósito, ¿cómo se llama el himno del Reino Unido? Dios salve a la reina. Vamos a verlo. Dios salve a la reina.
Muchas gracias, Daniel. Más o menos, este himno nacional dice así: Dios salve nuestra gloriosa reina, larga vida a nuestra noble reina. Dios salve a la reina, que la haga victoriosa, feliz y gloriosa, que tenga un largo reinado sobre nosotros. Dios salve a la reina. Oh Señor nuestro Dios, levántate, dispersa a sus enemigos. En ti, oh Dios, ponemos nuestras esperanzas. Dios salve a todos. Eso es más o menos la letra del himno del Reino Unido. Pero lo que llama la atención es que este himno nacional es en realidad una oración dirigida a Dios. Es una oración pidiendo la bendición de Dios sobre la reina. Cada vez que se canta este himno, están pidiéndole a Dios que la bendiga, que Dios la salve, que la cuide, que sus enemigos sean dispersados. ¿Será que ese himno tiene una base bíblica? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la oración en relación a las autoridades? ¿Qué nos dice acerca de la oración en relación con los gobernantes? El título del tema que estaremos desarrollando hoy es La oración del cristiano por sus gobernantes. Y vamos a contestar 5 preguntas relacionadas con ese tema. La oración del cristiano por sus gobernantes. El pasaje de hoy es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo vamos a ver en las pantallas y los invito a que se coloquen de pie. Vamos a colocarnos en pie y vamos a leer ese pasaje. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así, todos juntos: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pueden tomar asiento. Primera pregunta: ¿debemos orar por nuestros gobernantes? ¿Debemos orar por nuestros gobernantes? Dice el versículo 1, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Todos es todos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, connacionales, personas de otros países, de otros lugares. Pero dentro de ese grupo de todos, hay un grupo específico por el cual, seamos honestos, nos cuesta orar. Nos cuesta orar por nuestros gobernantes. Nos cuesta orar por nuestras autoridades. De pronto nos es más fácil orar por nuestros enemigos antes que orar por nuestras autoridades o nuestros gobernantes. Y nos cuesta porque no nos gustan. De pronto no son de nuestra afiliación política. Es que son ladrones, dirán otros. Es que son estos, que son aquello. Y nos llenamos de motivos para no orar por ellos. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Te ruego que ores, dice el versículo, por los reyes, por los que están en autoridad. Otras versiones dicen, exhorto que ores, amonesto que ores. Ante todo recomiendo que ores. ¿Por quiénes? Los gobernantes, las autoridades que Dios ha puesto. Y en el caso nuestro,
presidente de la República, alcaldesa de Bogotá, jueces, congresistas, autoridades policíacas y militares. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ora. Pero vamos a hacer este ejercicio un poco más personal. Te ruego que ores por el presidente Iván Duque. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Te ruego que ores por el presidente Iván Duque. Próximamente, te ruego que ores por presidente Gustavo Petro. Te ruego que ores por la alcaldesa Claudia López. La palabra de Dios es clara. Ora por los reyes y todos los que están en autoridad, sin excepción alguna. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal. Si hiciera una encuesta, pero no vayan a levantar las manos, no se preocupen. ¿Ora usted por la alcaldesa Claudia López? Tranquilos. ¿Ora usted por el presidente Duque? Pero están la política. No vayan a contestar, está en voz alta. ¿Van a orar por el próximo presidente de Colombia? Como mencioné, podemos tener muchos motivos para no orar. Podemos tener una larga lista de excusas para no orar. Les voy a mencionar a continuación las características de un gobernante histórico. Y ustedes me dirán si orarían por un presidente que tuviese esas características que voy a mencionar. Tirano. Cruel. Ahí usted va diciendo, si es tirano, ¿oraría por él? ¿Sí o no? Si es cruel, ¿oraría por él? ¿Sí o no? Déspota. Un asesino. Dicen que estuvo involucrado en la muerte de su madre, que mandó a asesinar a 2 esposas. Este gobernante, además de todo eso, era homosexual, casado con otro hombre. Pirómano. Hubo un gran incendio por allá y algunos dicen que causado por él. Y encima de eso, le echó la culpa a los cristianos. Y encima de eso, inició una gran persecución contra los cristianos. Contra nosotros. Sí. Mató a miles de cristianos. ¿Oraría usted por una autoridad con esas características? ¿Oraría usted por una autoridad con esas características? El gobernante que acabo de escribir es el emperador Nerón. Y cuando Pablo escribió estas palabras, él era el emperador. Él era la autoridad. Y cuando Pablo escribe, ora de ese modo por los reyes y por las autoridades que están puestas por Dios, estaba hablando de Nerón. A pesar de esa lista, Pablo escribe, ruego, exhorto, oren por sus autoridades. Entonces, ante la primera pregunta, ¿debemos orar por nuestros gobernantes? Hay una respuesta. ¿Toca repetirla? Voy a repetir otra vez la pregunta. ¿Debemos orar por nuestros gobernantes? Sí. La respuesta bíblica es sí. No hay otra. Pero de pronto nos cuesta. No sabemos cómo orar por ellos. No sabemos qué pedir por ellos. No nos salen las palabras. En algunos casos, entendible. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué le debo pedir a Dios cuando oro por nuestros gobernantes? ¿Qué le debo pedir a Dios cuando oro por nuestros gobernantes? En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y todos los que están en autoridad. 3 cosas debemos pedir por las autoridades. Primero, pídele a Dios que los ayude. Indudablemente, ser la autoridad de un país, de una ciudad como Bogotá, es un trabajo difícil,
complejo, de mucha responsabilidad. Si, como dice el dicho, si les va mal al país. Si les va bien, le va bien al país. Y necesitan de ayuda. Y usted y yo podemos ser de ayuda. Es más, usted y yo debemos ser de ayuda. Es nuestra responsabilidad como cristianos ser de ayuda. ¿Cómo? Preguntará usted. Ir delante de Dios y pedir, ayúdalos. Pídele a Dios que les ayude. Dios, ayuda a nuestros gobernantes, ayuda a nuestras autoridades. Necesitan de la ayuda de Dios. De pronto ellos, esos gobernantes, ni reconocen a Dios. De pronto esos gobernantes ni creen en Dios. Y muchos de pronto piensan que ni siquiera necesitan de la ayuda de Dios. Pero nosotros sí sabemos que necesitan de la ayuda de Dios. Por lo tanto, somos nosotros quienes debemos ir delante de Dios y pedirle que Él los ayude. En segundo lugar, intercede en su favor. Recordemos algunas definiciones de interceder. La acción de uno que busca el bien de otro. Interceder es ir entre dos partes y suplicar ante una de ellas a favor de la otra. Interceder es ir entre dos partes, Dios a un lado y las autoridades en otro lado, y suplicar a Dios a favor de la autoridad. Suplicar la gracia de Dios. Y vale la pena resaltar el versículo, a favor de ellos. Es lo que nos dice, suplicar a favor de ellos. No en contra, a favor de ellos. Mi papá me cuenta un hecho histórico en los años de Alberto Lleras. En uno de sus periodos presidenciales sufrió un intento de asesinato del cual salió ileso. El pastor de esa época, el misionero Patricio Sáenz, le envió una carta personal al presidente Alberto Lleras, diciendo, la iglesia cristiana estaba intercediendo por usted y Dios lo salvó. La iglesia cristiana estaba intercediendo por él. La iglesia se puso entre él y Dios pidieron a su favor. El tercer motivo de oración, da gracias por ellos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Aquí entre nosotros, ¿cuál de esos tres motivos le cuesta más? Pedirle a Dios que los ayude, interceder a su favor o dar gracias por ellos. ¿Cuál le cuesta más? Pero Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Por qué hemos de dar gracias a Dios por ellos? Porque están allí puestos por Dios, colocados por Dios. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Da usted gracias por la voluntad de Dios? Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces el presidente que tenemos, el que viene, la alcaldesa que tenemos, han sido colocados allí por Dios. Si usted cree esto, entonces dele gracias a Dios por quien Él ha puesto, porque es Él quien los ha colocado. Pero más de uno dirá, no entiendo. Más de uno dirá, sí, nos cuesta, no entendemos, no comprendemos.
Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cosas que no entendemos, pero la palabra de Dios nos dice: ora por las autoridades. Entonces, ante la segunda pregunta, ¿qué le debo pedir a Dios cuando oro por nuestros gobernantes? Que Dios los ayude, interceder a su favor y dar gracias a Dios por ellos. De pronto usted todavía no está muy animado para orar. De pronto faltan otros motivos. Pero espero que después de contestar las siguientes preguntas que nos hacen falta, salgamos con la convicción que debemos orar por nuestros gobernantes. Tercera pregunta: ¿qué sucede cuando oramos a favor de nuestros gobernantes? Versículo 2: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. La Biblia dice: tendremos una vida pacífica. La Biblia dice: tendremos una vida tranquila, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Esas promesas lo animan para orar por las autoridades? Ojalá. ¿Y para qué tener una vida pacífica, tranquila, quieta y reposada? Porque eso a su vez permite que nosotros tengamos una vida caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Es decir, que esa vida pacífica y tranquila que Dios nos da cuando oramos por nuestros gobernantes es para que tengamos una vida caracterizada por la devoción a Dios. Es decir, que esa vida debe ser aprovechada para dedicarnos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a compartir la palabra de Dios, a evangelizar. El himno que escuchábamos, el himno del Reino Unido, comienza diciendo: Dios salve a la reina. Pero la última línea de la segunda párrafo dice: Dios nos salve a todos. Primero, ora por las autoridades, para que tengas una vida pacífica y tranquila. Primero, Dios salve a la reina. Después, Dios salve a todos. Hay un versículo que nos ayuda a complementar esto. En el Antiguo Testamento, los judíos habían sido capturados por una nación mucho más poderosa. Capturados, llevados como esclavos a la ciudad de Babilonia. Y el profeta Jeremías le escribe unas palabras a los que están allá en Babilonia viviendo como esclavos. Jeremías capítulo 29, versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, que a pesar de que eran esclavos, a pesar de que estaban en una nación lejana, en una ciudad que los tenía esclavizados, la obligación era orar por la paz de esa ciudad, para que ellos tuviesen paz. Yo no sé usted, pero si yo fuera uno de esos esclavos, sí, yo pediría, pero pediría la destrucción de esa ciudad. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pide por la paz. No importa si son esclavos o no. Pide por la paz, porque en esa paz también tendrán paz. Entonces, ¿qué sucede cuando oramos a favor de nuestros gobernantes? Una vida pacífica y tranquila, dedicada a la devoción de Dios. Si esos motivos todavía no son suficientes para animarlo, veamos la cuarta pregunta. ¿Por qué debemos orar a favor
de nuestros gobernantes. ¿Por qué debemos orar? Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Por qué debemos orar a favor de nuestros gobernantes? Porque es bueno. La palabra nos dice que es bueno hacerlo. Es bueno para usted. Es algo bueno para hacer. En segundo lugar, porque le agrada a Dios. A Dios le gusta. A Dios le agrada que nos acerquemos a Él y oremos por las autoridades que Él ha puesto. Tercero, porque Dios desea que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es decir, da a entender que orar por todos, que orar por las autoridades es una herramienta de evangelización. Orar a favor de alguien, interceder a favor de alguien, sirve como testimonio, como en la historia que contaba de Alberto Lleras. Porque Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Por qué debemos entonces orar por nuestros gobernantes? Porque es algo bueno, porque le agrada a Dios y porque es de testimonio. Quinta y última pregunta. ¿Por qué le agrada a Dios que oremos por nuestros gobernantes? ¿Por qué le agrada a Dios? Pueden haber muchos motivos. Anoté algunos. Pueden haber más. De pronto usted puede tener otras. El presidente, primero, el presidente o la alcaldesa tienen autoridad sobre nosotros. ¿Eso es así? Eso es así. Son la autoridad. Pero cuando nosotros oramos por ellos, que son la autoridad, cuando oramos por ellos, estamos yendo a una autoridad superior. Estamos yendo a una autoridad más alta que ellos, que está por encima de ellos. Entonces, cuando oramos por las autoridades, estamos reconociendo a Dios como la suprema autoridad. Estamos reconociendo a Dios como la máxima autoridad, que está por encima de todo. Entonces, cuando oramos, estamos reconociendo a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso le agrada a Dios. Segundo, muchos durante las elecciones estas que acaban de pasar y las anteriores oran a favor de algún candidato, ¿cierto? ¿Alguien oró? No digan por cuál, pero ¿alguien oró a favor de algún candidato específico? Sí, oramos por algún candidato específico, el de nuestro gusto. Le pedimos a Dios que gane nuestro candidato, que pierda el otro, que saque los menos votos posible. Le pedimos. ¿Creemos que Dios contesta? Dios contesta nuestras oraciones. A algunos les habrá contestado sí, a otros les habrá contestado no. Los que oraron por el voto en blanco, ni lo uno ni lo otro. Cuando oramos por el presidente de turno o por la alcaldesa, el alcalde de turno, estamos reconociendo la supremacía de Dios. Estamos reconociendo que Él, Dios, es el que quita y pone reyes. Es quien quita y pone presidentes. Entonces, cuando oramos por las autoridades, estamos reconociendo la supremacía de Dios. Estamos reconociendo la providencia de Dios. Y nos estamos sujetando a la voluntad de Dios. Y eso le agrada a Dios. Otro motivo. En la segunda vuelta, durante la segunda vuelta, podemos dividirnos, más o menos todos los que estamos acá podemos dividirnos en varios grupos. Los que votaron a favor del ganador, habrá un grupo que votó a favor del ganador. Otro grupo que votó por el perdedor, o el segundo puesto. Habrá otro grupo, los que votaron en blanco.
o los que votaron nulo, o los que simplemente no votaron. Es un espectro muy amplio. Estamos todos allí en alguno de esos grupos, en esos grupos que se dividen. Pero cuando oramos por las autoridades, esas diferencias, esas divisiones desaparecen, porque ya no importa usted por quién votó o por quién no votó, porque nos estamos uniendo como hermanos en la fe, en oración delante de Dios. Entonces, orar por las autoridades trae unidad a la iglesia y eso le agrada a Dios. Voy con otra. Las elecciones traen consigo división, ¿cierto? Estas elecciones específicamente hubo mucha división, mucha animadversión. Pueden crear contiendas, peleas, discusiones entre amigos, discusiones entre hermanos de la iglesia, algunos están riendo por ahí, divisiones entre hermanos de la iglesia o aún divisiones entre miembros de la misma familia. Muy posiblemente en algún grupo de WhatsApp suyo no falta el que digamos que defiende a ultranza algún candidato específico. Y así como defiende a ultranza algún candidato, ataca al otro candidato con vehemencia. No sé si le pasó en algún grupo de WhatsApp. Pero no solamente defiende a un candidato o ataca al otro candidato, ataca también a los que van a votar por el candidato contrario. Y debido a esa efusividad con que expresan sus opiniones, pues se generan contiendas, se generan discusiones. Pero al orar a Dios por las autoridades, esas divisiones son sanadas, esas contiendas desaparecen, porque juntos estamos colocando la mirada en Dios. Entonces, orar por las autoridades trae sanidad, restaura relaciones, sana las heridas de la división. Y eso le agrada a Dios. Después de las elecciones, quinto, otro motivo, después de las elecciones, cuando ya hay un ganador, cuando sabemos el ganador, cuando ya sabemos el perdedor, hay grandes contrastes. Por un lado, tenemos a unos con grandes esperanzas en el nuevo presidente. Por el otro lado, hay otros con una gran desesperanza por el nuevo presidente. Entonces tenemos esos grandes contrastes, unos con grandes esperanzas y otros con gran desesperanza. Pero el ir delante de Dios y orar por las autoridades puestas por Dios significa que estamos yendo delante de Dios y estamos colocando nuestra esperanza en Dios, en Él. Entonces, ¿desesperanza por el nuevo presidente? No. ¿Esperanza en el nuevo presidente? No, tampoco, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Entonces, orar a Dios por las autoridades coloca nuestra esperanza en Dios y eso le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué le agrada a Dios que nosotros oremos por nuestros gobernantes? Porque reconocemos la autoridad de Dios, porque reconocemos su supremacía, su providencia, porque trae unidad, porque sana las heridas y porque estamos colocando nuestras esperanzas en Él. La palabra de Dios nos hace un llamado a todos y cada uno de nosotros como creyentes. Nos ruega que oremos por las autoridades. ¿Cómo hemos de contestar ese llamado? Es la respuesta que cada uno de nosotros tenemos que dar. ¿Cómo he de contestar ese llamado? ¿Lo haremos? En la introducción les decía, el himno británico comienza diciendo, Dios salve a la reina. Al final de la segunda estrofa termina diciendo, Dios
nos salve a todos. Pero justo la frase anterior de ese Dios nos salve a todos, justo la frase anterior, hay una declaración, hay una confesión. En ti, oh Dios, ponemos nuestras esperanzas. Entonces, es en Dios que ponemos nuestra esperanza. Y eso es lo verdaderamente importante. Y es que en ese proceso de orar por nuestras autoridades, estamos confesando, estamos declarando, es en ti, oh Dios poderoso, que ponemos nuestras esperanzas, que Dios es nuestro Señor, que nuestra esperanza está puesta en Dios, que Dios es poderoso para usar a quien Él quiere usar, como Él desea usarlo, como lo hemos visto en la historia, Faraón, Nabucodonosor. Que hay un Dios que no nos hemos olvidado de Él, que en Él hay salvación, que es en Él donde nosotros acudimos, porque solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, hay esperanza. Porque cuando nos preguntamos, ¿de dónde viene mi socorro? Es solamente a Él a donde nosotros podemos levantar nuestra mirada y decir, mi socorro, mi esperanza viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y por último, estamos declarando que Dios, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Que Dios les bendiga, hermanos.